Hola, ¿cómo están? Hola a todos y a todas. Estamos aquí esta mañana pues en el Depor en tu casa. Yo soy Rina Rajlewski, soy la directora del Comité de Actividades y hoy estoy muy emocionada porque vamos a tener una charla muy entrañable y muy enriquecedora, estoy segura, con tres personas que pues nos van a aportar muchas reflexiones que a todos nos van a venir bien. Así que vamos a dar unos segunditos para que la banda se conecte, pero bienvenida Leticia, bienvenido Guillermo, bienvenida Brenda. Recuerden que además de esta plática, a la 1 de la tarde tendremos una entrevista con el maestro Katz y pues tenemos una amplia oferta de actividades que pueden checar en nuestras redes. Y pues ahora sí, voy a darme el tiempo de presentar a cada uno de nuestros invitados para saber con quién vamos a platicar sobre si leer por placer o leer por obligación. Ese es el tema de esta pequeña charla que vamos a tener. Nos acompaña Leticia Carrera López. Actualmente es doctoranda y maestra en bibliotecología y estudios de la información por la UNAM, licenciada en filosofía por la UMSNH. Es promotora de lectura desde el 2005. Ha desarrollado proyectos y programas de promoción, animación, fomento y formación de lectores desde los 3 años hasta adultos mayores. Es narradora oral escénica. Ha tomado cursos y diplomados de capacitación con Secretaría de Cultura, Conaculta, IBI, entre otros. Ha participado en proyectos de fomento a la lectura, como guías de lectura y el uso del libro, SECUM, Programa Nacional de Salas de Lectura, Conaculta Cultura, Leer para la Vida, DGESPE Cultura. Ha participado en ponencias y publicaciones. Es miembro de la Sociedad de Escritores Michoacanos del Colegio Nacional de Bibliotecarios y de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios. Actualmente trabaja en el Departamento de Consulta de la Biblioteca Central de la UNAM. Muchas gracias, Leticia, por acompañarnos. La invitación. Isabel Reyes, licenciada en Biblioteconomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía ENBA en Ciudad de México. Fue voluntaria en la sala infantil Profesor Nahum Pérez Paz de la ENBA. Desarrolló y puso en práctica un modelo para la formación de acompañantes de lectura en escuelas primarias públicas de Coajimalpa. Trabajó en la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación de la SEP por 2 años y medio y llevó a cabo talleres, charlas y conferencias en distintas escuelas normales del país con los temas de fomento a la lectura, alfabetización informacional, citas bibliográficas e introducción a la biblioteconomía. Es tallerista del programa federal Leer para la Vida. Actualmente trabaja como bibliotecaria escolar. Es estudiante de la maestría en bibliotecología y ciencias de la información en la UNAM y es segunda secretaria propietaria en la mesa directiva del Colegio Nacional de Bibliotecarios. Bienvenida. Gracias por la invitación. Guillermo Arriaga es un escritor, productor y director cinematográfico conocido principalmente por los guiones de películas como Amores Perros, 21 gramos, Babel, Los 3 entierros de Melquiades y Estrada y The Burning Plain. Su primera novela, Escuadrón Guillotina, la publicó en 1991 y 3 años más tarde salió Un dulce olor a muerte, que sería llevada al cine en 1999 por Gabriel Retes con guión de Edna Necochea. La tercera, El búfalo de la noche, aparece en 1999 y ya con guión del mismo Arriaga, Jorge Hernández Aldana rueda en 2007 la película homónima. En este año ganó el premio Alfaguara con su novela Salvar Fuego. La novela, de cerca de 700 páginas, está situada en el México contemporáneo y narra una improbable historia de amor protagonizada por un preso, JC. Bienvenido, Guillermo. Gracias a los tres. Y pues me siento muy privilegiada de ser yo quien pueda cotorrear con ustedes. Antes que nada, ¿cómo están? ¿Listos? Listos. Listos. Adelante. Pues platicábamos un poco antes de empezar con el en vivo de esta parte, o sea, de ¿por qué este tema de leer por obligación o leer por gusto? Y bueno, antes que nada es importante mencionar que el 23 de este mes fue el Día Internacional del Libro y en el marco de esto se nos ocurrió tener esta conversación que ahorita se vuelve muy vigente, sobre todo porque le platicaba con Leticia y Brenda que cuando de pronto viendo como un estudio del INEGI, hablábamos que, les decía que ese estudio arrojaba que la cantidad de lectores va decreciendo en México, según ese estudio. Entonces la respuesta fue muy interesante y me gustaría detonar con esa pregunta. ¿Cómo va decreciendo
la cantidad de lectores en México o no, o ese dato no es real? ¿Quién quiere contestar? Pues bueno, comentábamos antes de iniciar la conversación que Leti y yo dudamos un poco siempre de la estadística del INEGI. Puede ser un punto de partida, al igual que lo es el resultado de la prueba PISA, pero no creemos que sean los datos 100% reales por varias razones. Una, la metodología nunca nos queda claro. Felipe Garrido dice que a veces se le atribuye un libro a gente que en su vida ha abierto un libro o ha leído una página. Por otro lado, los formatos que considera siempre son muy limitados y consideran únicamente el formato impreso, no el digital. Y por otro lado, pues creemos que se lee más de lo que se dice, aunque en realidad comparado con otros países, sí, los mexicanos leemos poco. Y la otra también, por ejemplo, que el INEGI no mide es la lectura de cómic. Y en México es un gran consumidor de cómic, bueno, cómic y manga, porque los expertos me van a dar en la tunda. Entonces, se ha descubierto que los chicos, los adolescentes, invierten cantidades industriales en comprar manga y cómic. Incluso se ha percatado de que hay como grupos de que se juntan 5 chavos y entre los 5, si son 600 libros, compran los 600 y leen el manga completo. ¿Qué es un manga? Platícanos qué es un manga. El manga es como el cómic, pero versión japonesa. Okay. ¿No? Que tiene miles y miles y miles de capítulos, ¿no? Es una cosa muy de adolescentes, aunque bueno, he visto a muchos adultos que también lo leen. Pero el asunto es que la inversión de la lectura es muchísima y, por ejemplo, aquí lo que no se mide es que también hay una lectura de imagen. Entonces se hacen las dos lecturas, o sea, leer la historia y leer la imagen, porque también de los puntos a discutir es que hoy en día también hay una carencia de aprender a leer la imagen, ¿no? Por eso a lo mejor cuesta tanto trabajo acercar a las personas incluso a la pintura, porque no hay este aprendizaje de la lectura de imagen. Pero algo, y ahí voy contigo, Guillermo, hay algo justo porque conoces bien ambos lenguajes y has estado como muy involucrado tanto en el lenguaje cinematográfico como en el literario. Me parece que esta discusión de si leer por interés o por obligación hace cientos de años no existía y que empezó a existir a raíz de que la televisión y el cine han ido desarrollándose porque nos hemos acostumbrado a recibir un poco más digerido todo. Pero ¿cuál crees tú? O sea, tú que has navegado en ambos mundos, ¿cómo fue ese viaje para ti? ¿Cómo transitaste de un lugar a otro? Bueno, yo creo que tanto es que hay literatura, hay cierto tipo de literatura y hay cierto tipo de cine. No podemos englobar todo en el cine es un tipo y la literatura es... Porque hay un cine que tampoco es tan fácil de digerir, que requiere participación del espectador y requiere cierta sofisticación para poder ver algunas películas. Hay gente que entra a Netflix o alguna de las plataformas y ve una película que no es digerible, entonces lo deja. Lo que yo creo es que debemos de crear contenidos también que la gente se interese por leerlos. No siempre los creamos, ¿no? Y a veces de manera irresponsable. Hay algunos directores de cine, a mí no me importa si me ven 6 espectadores, entonces hazlo con tu dinero, compadre, ¿no? O escribe tu diario, ¿no? Como nosotros, ¿qué culpa tenemos? Yo digo eso, yo soy directora de teatro y entonces con mis compañeros que les gusta hacer obras de teatro en ese tenor, les digo, pues mejor escribe un diario o hazlo en la sala de tu casa. No, y desde hace algunos años pareciera que la literatura también se empeña en ser lo más árida y lo más compleja posible, como si eso hiciera, como si la alta literatura fuera solo para unos cuantos, cuando antes la alta literatura era Dostoyevsky, Tolstoy, Flaubert, Stendhal, todo el mundo lo leía, se contaban historias. Ahora hay esta percepción de que si me leen mucho es que entonces no soy tan bueno como yo creía. Y también hay parte de responsabilidad de los creadores en si nos van a leer o no nos van a leer. ¿Y dentro de esa responsabilidad y responsabilidad dentro de las editoriales también? Yo creo que sí. Yo creo que se va a empezar a leer más. Sobre todo en la pandemia, creo que hay gente que ya se empachó de series.
Yo creo que de entre todas las artes, la lectura es el que promueve más el diálogo interior, el que te permite valorar dónde estás parado, a dónde quieres ir. Claro, hay de libros a libros, pero un libro, haz de cuenta que tú estás viendo para allá, llega el libro, te pega y te hace voltear hacia otro lado, o te hace voltear hacia adentro de ti mismo. Entonces, la lectura tiene un... Y aparte tú decides el ritmo al que quieres ver al que quieres leer. Entonces yo creo que es el medio ideal ahorita, en momentos de pandemia, es lo ideal. Sí, un poco yo les contaba antes de empezar este live que ahora que paso tanto tiempo en juntas y en cosas, en 10 horas al día en Zoom o en la computadora, ahora mi refugio, porque yo no tenía problema con leer digital, ahorita vamos a entrar a ese tema, pero ahora descubro que mi refugio es leer físicamente. Y justo Guillermo mencionaba que, y aquí aprovecho el comercial para los que tienen la duda, que hay muchas librerías y editoriales que están mandando libros físicos a domicilio, por si alguien como yo ahorita no aguanta un libro digital, pídanlos y les va a llegar a la puerta de su casa, porque es importante tener ese dato. Pero no solamente en las ciudades grandes, los están llevando a ciudades pequeñas, a pueblos los están llevando, y me consta porque hay amigos míos que en Zaragoza, Coahuila, que es un pueblo de 7,000 habitantes, se los están llevando las librerías. Sí, aquí nos dice, miren, voy a nada más como, Gina Razón nos dice que es un honor contar con esta plática y con Guillermo Arriaga, porque pues eres una gran personalidad y un escritor, y que gracias por salvar el fuego. Isaac Eskenazi, la semana pasada leí El salvaje de Guillermo Arriaga, excelente, lo felicito. Silvia Cherem, gracias Eddie, un gusto ver a Guillermo Arriaga por aquí. Y Regina Kalach dice, cierto, la lectura provoca el diálogo interior y sí es el elemento ideal en la pandemia. ¿Qué pasa, Leticia, con el tema de, yo estoy muy clavada con el tema de ese músculo imaginativo que ayuda a leer, ¿no? O sea, a desarrollarse, ¿no? Cuando yo leo, desarrollo la imaginación, desarrollo la creatividad, además de todo lo que dijo Guillermo, pues yo decido, además del ritmo, decido cómo se ve todo y cómo es ese universo, es mía la decisión, no es de alguien más que me la está dando digerida. Son varios puntos ahí, Rina, porque también otra de las cosas que he estado diciendo en 2 charlas anteriores es que, voy a seguir un poco lo que decía Guillermo, la lectura también es sanación. Entonces, siguiendo a la gran Michelle Petit en este libro de El arte de la lectura en tiempos de crisis. Y hoy en día creo que hay 2 tipos de lectores que yo decía están polarizados. Hay unos que están leyendo muchos libros sobre pandemia, ¿no? El famoso de La peste de Albert Camus y demás. Y lo están leyendo como para entender qué está pasando en este momento y si hay salvación o cuál es el final posible, ¿no? Por el otro lado están otros lectores que están leyendo completamente para la evasión, tomar desde un Harry Potter, no sé cuántos libros, hay millones de libros, ¿no? Para leer, para evadir lo que está sucediendo hoy en día. Algunos me han dicho, no, yo no quiero saber nada de lo que está pasando, entonces tomo cualquier autor que no toque ningún tema de pandemia. Entonces, aquí la ventaja es regresar a este músculo imaginario que siempre ha estado ahí, pero además yo creo que también la otra reflexión que hay que hacer es que hoy en día estamos también regresando a las historias personales. Entonces, estamos regresando un poco, además de la literatura, de leer todos estos textos, incluso la poesía, como ahora sí, bálsamo en esta gran maremoto que tenemos. También están regresando las historias personales, la oralidad, ¿no? Y, por ejemplo, hay muchas veces que los lectores están realizando Zoom y están contando historias de su momento, de su historia. Y es un poco regresar a la parte más básica del ser humano. Somos seres de historias. Entonces, el hecho de escucharnos unos a otros, esta oralidad nos permite hospitalidad, ¿no? Y en este momento, pues regresar a la lectura, vuelvo al punto, ya sea por evasión o por ver que hay un final feliz a pesar de la peste, ¿no? De la pandemia, es muy interesante. También está la oralidad. Entonces, aquí se están jugando como varios puntos muy interesantes y a lo mejor la ventaja que va a ser para la lectura es que como estamos cansados de tantas imágenes, tantas noticias, de esa inmediatez que nos dan las redes sociales, la lectura nos está permitiendo
ya lo dijo Guillermo, esta mirada interior, de volver a la lectura de profundidad que se estaba perdiendo por el acelere de un Twitter, por ejemplo. Y sobre todo porque lo que genera leer, desde mi perspectiva, es, por un lado, te vuelves un actor, te vuelves como un miembro activo, es decir, es mucho más activo leer, te vuelves un participante más, o un, ¿no? Dentro de ese tipo, digo, depende de la narrativa, depende de la novela, pero a mí me genera eso un poco. Y por otro lado, eso, ese momento de darte ese momento y ese silencio, leía en ese estudio, que ya quedamos que es relativo, pero decía que dentro de su total, 47.9% decía que no leía por falta de tiempo, y 21.7% de personas que fueron encuestadas decía que era por falta de interés. Este estudio es de 2019. Y me pareció interesante porque ahora nuestro concepto de tiempo también está cambiando, y entonces sería interesante ver cómo se está comportando eso. Brenda, Giselle Stephanie nos pregunta que qué estrategia usaríamos para fomentar la lectura en los estudiantes. Bueno, algo que creo que siempre da resultado es la lectura en voz alta de inicio, porque queremos que los estudiantes de un día para otro lean algo muy largo, muy complejo, muy profundo, pero si en su vida han leído un libro completo, difícilmente ellos solos van a poder iniciar este camino. Entonces, creo que el primer paso siempre es la lectura en voz alta, y la lectura en voz alta por parte del docente, por parte del padre de familia, por parte del acompañante de lectura, quien sea. Y posteriormente, a lo mejor sí transitar a que esta persona, este estudiante, lea a su vez en voz alta, y poco a poco encaminarlo a otras lecturas, las lecturas clásicas o las lecturas contemporáneas que a él le interesen. Pero sí es muy importante empezar como a generar una conciencia de que la otra persona seguramente tiene unos intereses diferentes a los que el docente o los que el padre o madre tengan, y que hay que considerar esos intereses, porque a veces como adultos queremos imponer alguna lectura que ni nosotros hemos leído. Entonces, por ahí no es el camino. Creo que se empieza con la lectura en voz alta. Como decía Leti, los seres humanos somos hechos de historias, y creo que todos tenemos una historia, todos tenemos intereses, todos tenemos gustos particulares, y hay que tener eso en consideración. Gracias. Y sí, creo que encontrar ese balance entre, o sea, encontrar historias que te llamen, tengas la edad que tengan. Alguien escribió una historia que te va a llamar la atención y te va a atrapar, porque hay como este estigma además entre la chaviza, que leer es como de nerds, ¿no? O sea, que no es cool leer. Y ese es un enfoque que creo que hay que cambiar en los adolescentes. Guillermo, platicábamos un poco antes de empezar con el live, esta cosa de leer digitalmente, leer físicamente, y los audiolibros. ¿Cuál es tu visión porque pues también todo este mundo y toda esta tecnología está cambiando ciertos hábitos en la lectura? ¿Cuál es tu visión al respecto? Primero déjame hacer un par de reflexiones. Por favor. ¿Y cuáles fueron mis estrategias para promover la lectura? Una vez me invitaron a dar una charla en el salón de mi hijo, sexto de primaria. No son los más grandes lectores del mundo. Y pues, eran como 30, 35 niños y niñas. Y se hablaba de la promoción de la lectura. Entonces le pedí a la maestra que se saliera y le dije, lo que vamos a hablar en este salón se va a quedar entre nosotros, porque vamos a hablar de cosas prohibidas. Es que hay unos libros que no pueden leer. No pueden leer. Es que si los leen, les van a pasar cosas y sus papás se van a enojar muchísimo conmigo. Entonces me decían, ¿qué libros? No, es que no puedo dárselos. Entonces poco a poco les fui soltando títulos, y mi mayor alegría es que los 35 los leyeron, porque eran prohibidos. Porque yo les dije, ¿ustedes quieren ser de grandes uno de esos señores que trabajan en cosas que odian? Algunos de sus papás han de llegar todas las noches del trabajo diciendo, odio esto. ¿Qué hago? Le digo, eso es porque no leyeron libros prohibidos. Eso es porque no tienen la capacidad de saber quiénes eran ellos mismos. Y esos papás que algunos de ustedes tienen, o sus tíos, que dicen, ay, yo odio mi trabajo, es que no tienen la capacidad de saber en qué querían trabajar, en qué querían hacer con su vida. Y la única forma de querer saber qué hacer con su vida es leyendo libros prohibidos. Entonces me acuerdo que les di una serie de libros y se hicieron lectores, porque a veces hay que buscar también estrategias extrañas para promover la lectura. Ahora, dicho esto, hay que ver de dónde viene la necesidad de contar historias. Está demostrado que después de las cacerías,
porque lo vemos en las pinturas rupestres, llegaban los que se habían ido a la expedición a contar cómo había sido la expedición. Entonces, el primer paso de la ficción de contar historias es compartir algo que nos ha sucedido. Lo otro era enseñarle a los jóvenes y a los que no habían ido cómo se cazaba y dónde estaban los animales y qué había que hacer. Era también aprendizaje, conocimiento, ¿no? Era hacer partícipe a la comunidad de lo que nos había hecho. Y poco a poco lo fueron aderezando con elementos fantásticos. Entonces no solamente fueron a cazar un mamut, era un mamut el más gigante de todos. Y esto fue, o sea, la lectura, aunque es un acto privado, es un acto de comunidad y participación. Compartes, ¿no? Algo que me ha gustado mucho que he hecho, y Regina Karach, que está aquí presente en el chat, son grupos de lectura. Hay muchos grupos de lectura, se están desarrollando grupos de lectura porque se está recuperando también lo comunitario. Entonces no hay que olvidar eso, no hay que olvidar que contamos historias para compartir, para emocionar, para crear aprendizaje, para ser más unidos. Y es curioso cómo un acto tan solitario como leer se convierte en un acto tan comunitario. De acuerdo. Ahora, con respecto a tu otra pregunta, es que la gente sigue queriendo el objeto. El libro sigue siendo un objeto perfecto. El libro objeto, ¿no? Aprovecho para enseñar el mío. Pero, salvar el fuego. Pero tú lo puedes aventar, lo puedes abrir, le puedes arrancar hojas, lo puedes quemar. Hay algunos lectores que me han hecho el enorme favor que queman mis libros, terminándolos. Que es un rito también lindo que te quemen tu libro, ¿no? O que son personales, ¿sabes? Personales, dije, no te lo voy a prestar, tiene mis rayones. Ahora, dicho esto, pues también hay veces en que pues no te queda de otra. Yo he tenido que leer en el celular. He leído muchos libros en el celular porque yo viajo mucho, viajo solo con una maleta de mano, no me caben los libros. Así me vaya yo un mes de viaje, voy con una maletita de mano, entonces pues leo en el celular o leo en un iPad chiquito. Y también es un acto de lectura, ¿no? Y eso también minimiza un poco este pretexto de es que no tengo tiempo. Hoy en día, si tienes un libro en tu celular, que todos tenemos celular y todos podemos, o sea, y los libros electrónicos incluso son más accesibles que los libros físicos, en cualquier lugar, es decir, mientras espero que el dentista me reciba, puedo sacar y leer. Si en ese momento se me olvidó agarrar mi libro, lo tengo conmigo. Entonces creo que también juega a nuestro favor para reducir nuestros pretextos por los cuales no leemos. Tengo aquí como un chorro de comentarios. Alicia Cerur, Salvar el fuego es espectacular. Hilda Rubio, estoy muy emocionada de poder escuchar a Guillermo, a quien admiro mucho. Gina Razón, un libro siempre es un puente hacia lo que aún no has imaginado de ti mismo. Dora Corona Las, que escuchar a Guillermo Arriaga siempre es un gran placer. Vivian Wool, la lectura es un spa para el alma. Gaba Cuevas, en tiempos de crisis como este, ¿recomiendan leer sobre pandemia? Siento que es una forma de abrumar aún más la mente. ¿Quién dice yo? Vuelvo al punto, estamos polarizados. Tenemos un grupo de lectores en Italia que está en una pandemia tremenda. El libro más vendido fue La peste de Camus. O sea, la gente quería leer Camus porque La peste, al fin y al cabo, resuelve muchas circunstancias de cómo fueron llevando a los propios personajes la peste que ellos vivieron. Pero por el otro lado tenemos un grupo de lectores que quiere evadir. Entonces aquí más que nosotros digamos, ay, no lean o no lean, es ellos qué necesitan, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es la hospitalidad que pueden hacer ellos con ellos mismos, ¿no? Prefieren seguir leyendo sobre todas estas cosas y chutarse. Además, Netflix subió todas las películas de pandemia sabidas y por haber, ¿no? Entonces, ¿quieres seguir consumiendo ese tipo de historias o quieres consumir historias que te permitan evadirte de lo que está pasando, justamente por todo lo que hemos dicho? Tener esos como 30 minutos, una hora de silencio, ¿no? Regresar a incluso apagar celular, apagar computadora, apagar todas las pantallas y encerrarte en un momento que te permite como reconectarte.
porque el otro problema que estamos teniendo es que estamos hiperconectados y nos estamos hipercansando en otros sentidos. El esfuerzo incluso de interpretar los correos. ¿Qué me quiso decir? Mi jefe me está diciendo qué tengo que hacer, o lo que estábamos diciendo, la transformación de todo nuestro espacio laboral a lo digital. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué necesitan ellos? Aquí no es nosotros como expertos, sino ellos como personas. Sí, como escucha, o sea, aprenderte a escuchar y decir, esto me va a detonar más ansiedad o me la va a quitar o por dónde, o qué necesito. Porque además leer genera, hay como un pequeño ritual alrededor de leer, ¿no? Que es muy rico y que genera como una atmósfera muy, muy particular para, nada, cuando uno logra dárselo. Eso creo. Yo voy a seguir con comentarios porque se nos juntan. Gamaliel Rocha, es un placer esta mesa redonda con los tres ponentes. Gracias, Brenda, Leticia y Guillermo. Aline Saba, gracias a Guillermo Arriaga por regalarnos su escritura. Una gran maestría. Silvia Cherem, ¿fuiste un gran lector desde niño? ¿Cuándo descubriste que querías ser escritor, Guillermo? Mira, yo tengo déficit de atención y de niño era mucho más severo. Y sí me gustaba mucho leer, pero no tenía la atención para poder leer libros completos. Entonces leía cosas fragmentarias, como las enciclopedias. Entonces me chuté todas las enciclopedias porque leía un artículo de algo. Entonces las enciclopedias me ayudaron mucho. Ahora, déjame también hablar de una estrategia que tuve con estudiantes universitarios, porque también di clases en la universidad para convertirlos en lectores. Primero yo les he dicho que realmente no pasa nada si no leemos. No nos pasa nada. Seguimos siendo iguales. O sea, no pasa nada si no leemos. Si no leemos a García Márquez, ¿qué pasa? No pasa nada. Si no leemos a Rulfo, tampoco pasa nada. Si no leemos a Shakespeare, no pasa nada. Y les he dicho, el problema es si los leen. Entonces les va a pasar todo. Y parte de hacer lectores, por lo menos en mi experiencia, no soy un experto como Leticia y Brenda, fue ponerlos a escribir. ¿No? Verá, lean este cuentito de Rulfo y traten de escribir como Rulfo. Y poco a poco, al empezar a escribir ellos sus historias y al empezar a expresar quiénes eran ellos mismos, empezaron a vincularse con la lectura. Entonces la escritura también vincula a la escritura. Y si tú empiezas a escribir ficción, me voy a referir sobre todo a ficción, de ti mismo, empiezas a apreciar lo que otro está diciendo de sí mismo. Porque siempre un autor termina diciendo de sí mismo, escriba lo que escriba. Y así es como yo llegué a promover la lectura en mis estudiantes universitarios. Gracias. Es que yo creo que es muy importante tomar en cuenta de que siempre pensamos que leer solamente es leer como actividad y ya se acabó. Pero lo que sucede cuando te gusta mucho un libro, cuando lees un buen libro, bueno, a mí me ha pasado, creo que es algo que nos pasa a varios, cuando realmente te gusta tanto un libro, que te dan muchas ganas de escribir, lo que sea, o sea, una nota, una frase, una cita, tú en tu diario, o incluso continuar la historia porque a lo mejor quedaste insatisfecho con el final. O sea, la actividad de leer y la de escribir creo que siempre van de la mano. Y creo que en la escuela, volviendo un poquito como a esas estrategias de formar lectores, no se lee lo suficiente y no se escribe lo suficiente. Y creo que sí tendríamos nosotros todos que brindar más estos espacios para que se lea y se escriba, o se escriba y se lea. Entonces, creo que sí, Guillermo lo describió de una manera muy adecuada, muy precisa. Cuando leemos nos dan ganas de escribir también. Gracias. Y a la inversa. Y a la inversa, sí. Sí. De hecho, muchos escritores, es lo que dice Guillermo, o sea, yo me acuerdo cuando llegabas chavito de adolescente a los talleres de escritura creativa, pues los escritores se decían, a ver, pues escribe, ¿no? Y entonces decían, ¿y qué has leído? No, pues nada, y entonces empezaban a recetarte un montón de autores y tú corrías por justo querer imitar esos grandes escritores. Y la otra cosa que yo quisiera así nombrar es Daniel Penna, que en su libro Como una novela, nos recuerda muchísimo que realmente deberíamos tener lectores hasta bachillerato, o sea,
que los docentes nos lean hasta bachillerato. Y ahí la crítica, ahora sí va a ver muy técnica, Teresa Colomer dice, deberíamos empezar a leer los primeros libros, los que son más contemporáneos a nosotros, para que en ese gusto lleguemos a los clásicos, ¿no? Entonces creo que el problema también, que lo hemos dicho, la escuela muchas veces nos vacuna para no acercarnos a la lectura, porque es una necesidad tener la habilidad de leer, ¿no? Y además en la clase de español todos sabemos sujeto, predicado, ¿no? Subjuntivos y demás, enloqueces con todo lo que hay que saber, que pierdes ese gusto, pero además los docentes tampoco te leen, o sea, y te avientan los clásicos cuando no tienes habilidades lectoras, entonces terminas odiando la literatura, ¿no? Sí. Yo me reconcilié con grandes autores mexicanos hasta después de la carrera, que dije, ya, tranquila, porque hay que leerlos, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué son clásicos? Cuando los lees te das cuenta, pero la escuela te hizo por lo menos un globo de no quiero leer nada de eso. Sí, y ahí hay una gran responsabilidad de los docentes, ¿no? Y es un poco lo que decía Guillermo, de ser creativos en los planteamientos y en los contenidos y en los materiales para enamorar a los chavos y a las chavas de leer y que se den cuenta que ahí hay un mundo sumamente enriquecedor y que además les va a permitir desarrollar muchas herramientas. Pero además es muy divertido y muy entretenido, no necesariamente, ¿no? Tiene que ser, vaya, hay para todos los gustos. Perdón, Reina, déjame decir, es que Leticia tiene razón. Yo alguna vez lo planteé, que había que leer escritores que estuvieran cercanos a ti. Entonces le dijeron, no, lo que tú quieres es vender tus libros. Le dije, no, no los míos, los escritores que son cercanos. Porque si un estudiante de secundaria ve que están hablando de lo que a él le preocupa, cómo me voy a enamorar, ¿no? Voy a hablar otra vez de mis estrategias, porque a lo mejor son distintas a las que tienen Leticia y Brenda, pero pues hay que inventarle. Me tocó ir a la Feria del Libro de Oaxaca y con estudiantes de secundaria pública. A ver, ponlos a leer, ¿no? Entonces les dije, ¿saben qué? Leer también les va a hacer más valientes. Digan aquí, chavo, ¿quién les gusta del salón y no se han atrevido a decirlo? Porque leer nos va a enseñar a ser valientes. Y entonces, pues todos callados, pues decirle, enfrente de todo el mundo, y se para un tipo y dice, yo quiero decirle, y se para enfrente de una, que tú me gustas y si quieres ser mi novia. Con el rechazo, y él le dijo que no. Le dije, ¿sabes qué? No importa que te haya dicho que no. En la vida tú vas a pasar como el valiente. Y para poder leer, para poder ser valiente, hay que leer. Tú lees, mijo, sí, por eso él es valiente. Por eso él tuvo para plantarse enfrente de todos, eran como 200 niños. Y tú vas a ir por la vida como alguien que tuvo el valor. Entonces, le regalé mi libro. Dije, tú sí mereces. Entonces, si hacemos que la gente sienta que con los libros va a encontrar algo de sí mismos, en lugar de estar leyendo a Calderón de la Barca o Juan Ruiz de Alarcón, que por cierto también, cuando yo iba en la secundaria, nos ponían a leer a Shakespeare a los 12 años, pero no solamente a leer a Shakespeare, sino a actuarlo. Entonces, teníamos que montar a Shakespeare, teníamos que actuar a Shakespeare, teníamos que dirigir a Shakespeare y se nos hacía divertidísimo. Porque ya era mucho más activo. Bueno, nada más quería agregar estas estrategias un poco apaches que tengo yo de promover. No, lo único que puedo pensar, Guillermo, mientras te digo, es ¿por qué no fuiste el maestro de todo México? Tendríamos un país con una tasa de lectura mucho más amplia. Y es que todavía tenemos que vender libros. Pero es que creo que justamente lo que menciona Guillermo es muy importante. ¿Con qué actitud nosotros promovemos la lectura? ¿Con qué habilidades? Ah, bueno, con creatividad. ¿Y qué es la creatividad? Ah, bueno, buscar la manera. O sea, todos tenemos diferentes habilidades, conocimientos y contextos diferentes, saberes. ¿Cómo los empleamos nosotros para contagiar algo que nos gusta? No compartimos algo que nos gusta con flojera, sino con todo el entusiasmo, con todo lo que tenemos a la mano para hacerlo llegar a otros. Y sobre todo no darle esa carga y esa solemnidad y ese peso que hace que se sienta una cosa sumamente abrumadora, ¿no? Sino leer es jugar también y es adentrarte a universos inimaginables y es muchísimas cosas. Voy a seguir con los comentarios porque la banda anda muy activa, afortunadamente. Aquí, Sophie Goldberg, contar nuestras historias es elemental para encontrar identidad y pertenencia. Saludos, querido amigo y colega. Sophie.
Sofi, el jueves va a estar con nosotros también para que se conecten a las 6 de la tarde presentando su libro. Vivian Wool, Guillermo, ¿qué tan difícil es enfrentarte a una hoja en blanco? Pues mira, para mí, decía Marguerite Duras que nada te prepara para la hoja en blanco, ni siquiera tus obras previas, ¿no? Y cuando uno vive de lo que escribe, siempre tienes el temor de que tu galón de tinta se te acabe. Porque yo pagué la carrera de mis hijos y compré mi casa escribiendo. Entonces, siempre hay ese miedo, pero no, hay que escribir. Lo único que hago yo es, yo no me puedo parar de mi mesa si no escribo por lo menos una página. Y así me den las 10 de la mañana y empecé a las 10 de la noche, no me voy a parar hasta tener una página. No hay tal cosa como bloqueo de escritor. Tu inconsciente está trabajando mientras tú crees que estás bloqueado. Entonces lo que hay que hacer es sentarse frente a la computadora y tontear, ver Twitter, leer un libro, ver fotos. Ahí está el inconsciente, de repente, ¡pum!, te va a dar llega y vas a escribir. Dice Gus Ornelas, la lectura se vincula con el desarrollo de habilidades socioemocionales, permite autorregulación. Silvia Cherem, tenemos 10 minutos y 27 comentarios. ¿Cuál fue la historia que te arrastró, te estrujó y te obligó a ser escritor? ¿A mí? Sí. ¿Cuál fue la historia que te arrastró, te estrujó y te obligó a ser escritor? Pregunta Silvia Cherem. Pues mira, más que una historia fue la pasión absoluta por las niñas. Cuando yo tenía 8 años, me gustaban mucho las niñas. Entonces, no sabía cómo acercarme a ellas. Y empecé a escribir cartas. Y cuando escribí cartas dije, ay, mira, aquí soy más valiente para empezar y puedo poner con más claridad lo que quiero decirles. Entonces, que era tan tímido que no podía decir las cosas, pero entonces escribía cartas y ya tenía un pretexto. Entonces no fueron las historias, fue el género femenino el que me hizo ser escritor. Qué bien, qué bonito. Susi Toiber pregunta, ¿es obligatorio que te identifiques con algún personaje para que te guste una obra? No, yo creo que no, porque la verdad es que hay obras que lees, te mueven, y hay algo que se dice mucho en la literatura, ¿no? La literatura, también sumaría hoy en día series y cine, te permiten vivir historias que no vas a vivir nunca, y esperemos que sea cierto. Entonces, a veces no te identificas con ningún personaje, más bien permites que la historia te simbre, ¿no? A lo mejor si el autor tiene estructuras para escribir muy específicas, también te dejas llevar por esas historias de cómo está escrito. Pienso en Océano Mar de Barico, que es el hundimiento de un barco y cada personaje tiene su historia. Entonces yo no quisiera vivir la historia de ninguno de ellos. Ninguno me identifico. Pero hay momentos que digo, esta historia, esta visión del mundo, la aprecio, la tomo como mía, pero la dejo ir. No me voy a quedar. Es como un chiste que hay de meme que dice, los que leyeron Harry Potter quieren ir a Hogwarts, los que leyeron El Señor de los Anillos quieren ir a la Tierra Media, los que leyeron Los Juegos del Hambre no quieren ir a ninguno de estos lugares, ¿no? O sea, no es necesario que nos identifiquemos. El asunto es que la historia por lo menos nos conmueva a seguirla leyendo. Que ahí sí yo estoy de acuerdo, digo, lo pongo aquí en este sentido de la pregunta, que si el libro no te gusta, no te engancha, ciérralo, tíralo. Hay más libros que leer que vida que vivir. O sea, no, obligatorio nada. Y si de verdad quieres leer el libro, a lo mejor no es el momento. Dejémoslo para 1 año o 2 años después. Pues sí. Ahora, si les pudiera preguntar, porque tenemos que ya pocos minutos, y digo, les agradezco a toda la banda que está preguntando. Es imposible que nos dé tiempo de contestarles a todos, pero gracias a Cecilia Sommer, a Silvia Cherem, Angie Exiga, que pregunta, por ejemplo, Angie Exiga pregunta, ¿qué pasa con la idea de la literatura basura? Pues es que yo creo que a los seres humanos nos sentimos muy cómodos poniéndole etiquetas a todo, ¿no? Vivimos en un mundo en el que todo está etiquetado porque queremos orden en un mundo de caos. Y creo que la literatura basura, esa etiqueta de literatura basura, es una estrategia que la ejemplificó también muy bien Guillermo
al decir que hay literatura prohibida, hay literatura censurada, y el concepto de literatura basura es otra forma, sin querer, de fomentar la lectura a gente que no está tan cercana a ella. Porque podemos decir que literatura basura es, por ejemplo, el libro vaquero, podemos decir que literatura basura es Harry Potter, podemos decir que literatura basura es X, un bestseller, pero ¿para quién? ¿Para qué? ¿Para la academia, para los estudiantes, para los maestros? ¿Para quién es literatura basura? Entonces, para mí al menos creo que no existe como tal la literatura basura. Creo que existen diferentes gustos, diferentes intereses, y creo que es válido que todos tengamos gustos culposos. A lo mejor sabemos que todos debemos de leer a Borges, por ejemplo. Yo leí hace unos días un cuento de Borges y no me sentí enganchada, no me sentí comprometida con esa lectura, y a lo mejor con Harry Potter, pues sí. Entonces, perdón, pero si Harry Potter es literatura basura, pues es mi gusto culposo. Y es un poco englobando lo que decía Guillermo muy al principio, ¿no? Pues para todos hay, y no necesariamente que venda muchos libros o sea muy leído o sea un bestseller, quiere decir que como no solo atacó a la rama más intelectual del mundo, entonces ya no tiene valor literario. Me parece que no hay que ser tan duros ni tan juzgones. Última pregunta, para cerrar y dejarle a Guillermo unos minutos para que, por favor, nos haga su comercial de Salvar el Fuego, porque aquí solo queremos apoyar la literatura, la venta de libros y a nuestros autores nacionales. Entonces, ¿qué tip le darían a alguien que nos esté escuchando que no esté cercano a la lectura, que esta conversación le haya despertado un poco la curiosidad y no sepa ni con qué se come ni por dónde empezar porque suena muy abrumador? Literal, que empiece a buscar lo que más le mueve, lo que más le gusta. Mi segundo consejo es, si no te gusta, lo cierras y lo dejas. Hay más libros que leer, que vida que vivir. De verdad, hay miles y miles y miles y miles de historias. La otra buena fuente es hacerlo a la inversa. Si te gusta una película de cine y está basada en un libro, pues arriésgate, ¿no? Creo que son como los 3 tips así muy sencillos. Y el otro que pongo como recomendación en todos lados, por mucho que, ahora sí, Isabel y yo hemos trabajado mucho juntas, por mucho que digamos tips, la creatividad, tú como lector y persona, de cómo acercarte es invaluable. O sea, nosotros damos recetas de cocina que se pueden mejorar todos los días y que no son rígidas. Entonces, arriesgarse es otra. Y también a lo mejor ver qué están leyendo tus amigos, tu gente. Eso también te ayuda a acercarte a la lectura, ¿no? Caso rápido, una de mis amigas estaba en un grupo yo de gente, todos habíamos leído El Señor de los Anillos, jugábamos continuamente a apodarnos como los personajes por lo que hacíamos, las tarugadas, Ella no había ni siquiera visto las películas, empezó a ver las películas y después se lanzó a leer los libros simplemente para entrar en la conversación general. Así de sencillo se puede hacer un acercamiento a la lectura. Gracias. Brenda. Pues yo también complementaría esto diciendo que si en algún momento de su vida, cuando era estudiante, cuando era niño, leyó algo que le gustó muchísimo, lo retome y que a lo mejor busque más cosas de ese autor. El otro consejo que dio Leti, de preguntarle a los seres queridos, ver en Facebook, en Twitter, qué están leyendo las personas a las que sigues, qué libro recomienda. Y a lo mejor sí, cuando de verdad no tienes como más, ya buscaste en todo esto y nada te gustó, es leer el libro de Guillermo, que me parece que es muy bueno. Yo no lo he leído, pero ahorita que termine la conversión voy a ir directamente a comprarlo. Y la otra sería que regresemos a los cuentos clásicos. Creo que los cuentos de los hermanos Grimm, de Hans Christian Andersen, siempre son una buena opción. Gracias. Guillermo. Pues mira, yo creo que, Leticia, hay una tercera vía por la que la gente quiere leer ahora en la pandemia. Algunos quieren leer para informar sobre la pandemia, otros para evadirse, pero otros también quieren ser confrontados. Uh-huh. Creo que es la tercera vía. Hay gente que le gusta leer para ser confrontados. Y hay textos que te confrontan, hay textos que te cuestionan. A mí me han llegado mensajes, quizás de lo más bonito que me ha llegado es que alguien me dijo, leí Salvar el Fuego, me voy a divorciar. Ya lo leí, ya entendí, me voy a divorciar. Uh-huh. Y he recibido cartas a lo largo de la vida que me motivan a ser escritor. Una vez me escribió un suizo diciendo, señora Arriaga, tengo cáncer terminal.
Me queda un mes de vida, quiero que sepa que su libro será el último que lea y con él me voy a ir a la tumba. O sea, me conmueve, todavía me pone la piel chinita. Luego me escribió alguien de una cárcel de Brasil, diciéndome que él estaba preso de por vida, por homicidio, era el bibliotecario de la cárcel. Dijo, pero no crea que estoy preso, ¿eh? Los libros me están liberando. Los presos somos libres porque leemos. Y su libro El Búfalo de la Noche es el favorito de los presos y queda uno, nos estamos peleando mucho, nos pueden mandar más. Entonces, esas cartas sí conmueven. El de una niña de 15 años que después de leer mi libro dijo, ya decidí perder la virginidad después de leerte. Eso también, la otra vía que creo que tienen los lectores es que los confronten con su propia vida y de ahí tomen una decisión que no se habían atrevido antes. Por eso digo, los libros también nos ayudan a ser valientes. Solo quería agregar eso. No, y bueno, tú ya nos diste muchos tips durante toda esta conversación de cómo hacerle para acercar a la banda a leer. No sé si tengas algo más que agregar, Guillermo. ¿De promover la lectura? Pues sí, o de promover la lectura, y si no, pues platícanos ahora sí un poquito, nada más salvar el fuego. Ya platicamos que lo pueden adquirir físicamente si no lo quieren adquirir digital, pero rífense, no por nada, pues Guillermo ganó el premio Alfaguara 2020, aquí está, miren qué bonito. No, inténtenlo, es decir, quien no lee y nos escuchó y se le despertó la curiosidad, inténtenlo. Lo peor que puede pasar es que sigan decidiendo que no les gusta leer, pero con suerte descubren que leer está bien padre y descubren un universo lleno de posibilidades. Ese sería. Hice una maña para que un querido amigo mío que nunca ha leído un libro me leyera. Lo puse de personaje en la novela. Eso está muy bien. Entonces, ahora le está leyendo y fíjate, me dijo, oye, sí está padre leer. Porque Claro. yo no sabía que eso pasaba. Sí, claro. ¿Por qué lo puse como en la página 150 para que tuviera el truquito de tener que leer hasta allá, no? Dijo, sí me gusta, sí me está gustando tu libro, sí está interesante. Yo nunca creí que un libro fuera interesante. Entonces, pues hice la maña. Me voy a sentir muy honrado si me leen en su cuarentena, en su confinamiento. Los que tenemos el privilegio de encerrarnos, no todos tenemos el privilegio. Me voy a sentir muy honrado que me lean. Me dediqué 4 años y medio a escribirlo. Lo reescribí varias veces. Yo no puedo garantizar que les guste. Lo que sí puedo garantizar es que es un libro escrito profesionalmente. O sea, que lo reescribí. Acabo de descubrir ciertos errorcitos de dedos que los voy a corregir de inmediato, pero puse toda mi alma en este libro. Entonces espero que les guste. No quiero que se divorcien después de leerlo, pero si se divorcian, pues bueno, ya estaba ahí, ¿no? Era por algo. Y hay una reflexión sobre el encierro aquí, porque trata de un hombre porque nosotros vamos a salir a la calle, pero aquí es la historia de un hombre que está sentenciado de por vida a cárcel. ¿Y qué es lo que le permite subsistir? La lectura, el arte, la creación y el amor. Porque ¿qué hace? Nosotros, pues, hay gente que está volviendo loca, tenemos 1 mes y medio, estamos volviéndonos locos. ¿Qué hace alguien que está todos los días encerrado? Con gente que no quiere estar, en un lugar que no quiere estar, que lo duermen a la hora que no quiere, que lo despiertan a la hora que no quiere y que le dan de comer algo que quién sabe si le gusta. Aquí hay un cuento de alguien que es de los que tienen problemas con el gluten, un celíaco. Le dice, por más que les digo que no me den eso, que los doctores dicen, les vale madres a los de la cocina y me lo siguen dando. Entonces todo el mundo me cotorrea porque ando de pedorro por toda la cárcel, ¿no? Hasta eso te lo. Y bueno, ojalá y me lean, me voy a sentir muy honrado. Pues honrados nos sentimos nosotros por haberlos tenido a ustedes en esta deliciosa mesa redonda que se armó. Como dijo Guillermo, seamos valientes y leamos. Es un acto de valentía para tomar valentía para nuestras vidas. Es un círculo virtuoso el que se hace. Y de veras, gracias Brenda, gracias Leticia, gracias Guillermo. Bueno, por mi parte, pues lo disfruté enormemente. Gracias a toda la banda que estuvo escribiendo. Perdón que no pude leerlos a todos, pero gracias por estar, por participar, por su entusiasmo. Y pues les mando un abrazo muy apretado. Gracias a los 3 y pues sigamos leyendo, ¿va? Cuídense mucho. Muchas gracias, Rina, Leticia, Brenda. Un placer estar con ustedes. Igual, muchísimas gracias y bueno, sigan leyendo. Y gracias a Caro y a Alejandro Castillo que andan por ahí atrás de cámaras haciendo esto posible. Y gracias a todos los que estuvieron presentes aquí con los comentarios.